Bueno, muy buenas noches a todos los asistentes. Hoy estamos muy felices de compartir un nuevo webinar desde el capítulo Cardiología de la Mujer de la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Mi nombre es María Alejandra Ibáñez, soy médica, soy cardióloga, ecocardiografista, presidenta de este hermoso capítulo. Quiero iniciar esta noche dando gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular y al laboratorio Pfizer, que hacen posible este webinar tan maravilloso que vamos a disfrutar sin duda. Hoy estamos de lujo, hoy tenemos un webinar internacional, ya está en sala la doctora Karina Hardy desde Brasil, así que como siempre nos vestimos de rojo, pero hoy de gala porque nos va a dar su conferencia desde Brasil. Y este webinar vamos a iniciarlo con la conferencia de la doctora Isabel Cristina Cárdenas. Isabel es internista, es cardióloga y es mi compañera y mano derecha en todos los webinars que estamos organizando por la sociedad. Y con Isabel soñamos con este webinar hace ya unos 3 meses. Teníamos muchos deseos de dar este tema tan relevante como es la fibrilación auricular y su tratamiento por ablación, pero con un enfoque de género, lo cual es muy novedoso. Y hoy, Isabel, se nos está haciendo realidad esto que empezamos a organizar hace 3 meses. Así que bueno, vamos a empezar con una conferencia de la doctora Isabel que nos va a ubicar en primer lugar en contexto para después dar lugar a la conferencia magistral que va a dar nuestra querida invitada, la doctora Karina Hardy. Así que la doctora Isabel va a iniciar hablando de las nuevas guías de fibrilación auricular de las 2020 y nos va a enfocar en la evaluación de riesgo trombótico, sangrado y anticoagulación. Adelante, Isabel, te dejo entonces con tu presentación. Bueno, muchísimas gracias a la invitación a la Sociedad Colombiana de Cardiología, obviamente al capítulo de Cardiología de la Mujer. Bueno, voy a compartir mi presentación. Y bueno, vamos a empezar hablando sobre las guías de fibrilación auricular del 2020, que hay de nuevo. Y sabemos que la fibrilación auricular es una pandemia. Alrededor de 6.1 millones de personas sufrieron fibrilación auricular en el 2010 y se estima que alrededor de 11.7 millones de personas en el 2030 van a tener fibrilación auricular. A la edad de 60 años, 1 de cada 25 americanos tuvieron fibrilación auricular y a la edad de 80 años, 1 de cada 10 americanos tuvieron fibrilación auricular. ¿Y qué diferencias hay entre las mujeres y los hombres en cuanto a la incidencia? En los hombres, que están pintaditos de azul, la incidencia empieza a partir de los 50 años e incrementa conforme el paciente va envejeciendo. Y a las mujeres empieza la incidencia a partir de los 60 años y la incidencia también incrementa con el envejecimiento, como podemos ver. ¿Y qué nos dice la guía sobre la definición de fibrilación auricular? Esto es muy importante porque es como nosotros vamos a hacer el diagnóstico de la fibrilación. Es una taquicardia supraventricular con una activación eléctrica auricular descoordinada o desordenada y en consecuencia va a haber una contracción auricular ineficaz. Las características electrocardiográficas son NRR irregular, sobre todo cuando la conducción auriculoventricular no está alterada, ausencia de ondas P y activaciones auriculares irregulares. ¿Y cómo se hace el diagnóstico de la fibrilación auricular? Simplemente con un electro de 12 derivaciones, pero hay múltiples herramientas que ahorita hemos visto, como el Apple Watch, como los smartphones, ¿sí? E incluso los mismos monitores implantables y también los dispositivos que tienen los pacientes, como los marcapasos y los cardiofibriladores, que nos pueden evaluar si el paciente ha presentado un episodio de fibrilación auricular. Pero, por ejemplo, en un smartphone, donde solamente hay una sola derivación, lo que ellos consideran como fibrilación auricular es un trazo que por lo menos tenga más de 30 segundos. Y la fibrilación auricular está subdiagnosticada. Sabemos que la fibrilación auricular aumenta más de 5 veces el riesgo de ACV, que el 20 a 40% de los ACV isquémicos son de etiología desconocida, que la fibrilación auricular no diagnosticada evita que nosotros le demos el tratamiento a estos pacientes,
y que la fibrilación auricular paroxística puede ser asintomática y constituye el 25 a 60% de todos los casos de fibrilación auricular. También se habla sobre, o digamos, un concepto que es episodios de ritmo auricular alto, que pueden estar detectados en los marcapasos o en los dispositivos que tengan los pacientes. Y hablan también sobre fibrilación auricular subclínica, que incluye esos episodios de ritmo auricular rápido que están confirmados, que sean fibrilación auricular o flúter auricular o taquicardia auricular, detectados ya sea por un monitor insertable o monitor portátil y que sean confirmados visualmente. Eso es una de las diferencias que ellos hablan en esta guía. Y ya hablan que es muy importante evaluar qué pacientes tienen FA subclínica, y aunque no tenga clínica, tenemos que, dependiendo del chat-bus del paciente, definir si el paciente requiere anticoagulación o no. También hablan sobre las diferentes herramientas y la sensibilidad y la especificidad para el diagnóstico de fibrilación auricular. De ahí podemos verlas. Y en cuanto a la clasificación de la fibrilación auricular, no ha cambiado, sigue siendo la misma. Puede ser primer diagnóstico, paroxística cuando es menor de 7 días, persistente cuando es mayor de 7 días, persistente de larga duración cuando es mayor de 1 año, o permanente cuando definitivamente el electrofisiólogo, el cardiólogo y el paciente ya definitivamente saben que el paciente no va a retornar al ritmo sinusal y se considera permanente. Lo que sí dice la guía es que nosotros debemos abandonar algunos términos que se han venido utilizando. Nosotros no deberíamos utilizar ni FA aislada, ni FA valvular, ni FA no valvular, ni FA crónica. Y aunque sí es cierto que saber si el paciente tiene una FA valvular, es decir, que si el paciente tiene una estenosis mitral moderada severa y que si tiene una válvula protésica no podemos utilizar anticoagulantes directos, no es bueno utilizar FA valvular porque muchas personas lo confunden y piensan que es todas las válvulas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para fibrilación auricular? Hay unos factores que son modificables y otros factores que no son modificables. Los no modificables, pues la edad, la genética, el género y pues la etnicidad. Y hay otros factores que son modificables y que nosotros podemos tratar, que por ejemplo la enfermedad coronaria, la falla cardíaca, las enfermedades valvulares, la hipertensión, la diabetes, la falla renal, el EPOC, el SAUS, la obesidad, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la actividad física. Recordemos que la inactividad física es un factor de riesgo, pero también la actividad física intensa también es un factor de riesgo para fibrilación auricular. Las enfermedades valvulares. ¿Cuáles son los desenlaces clínicos en fibrilación auricular? Entonces, los pacientes con fibrilación auricular, las mujeres, por ejemplo, mueren 2 veces más que los hombres. Los hombres más o menos tienen 1.5 veces mayor incremento de mortalidad cuando tienen fibrilación auricular. En cuanto a accidente cerebrovascular, el 20 a 30% de los pacientes que tienen fibrilación auricular pueden hacer un ACV isquémico y el 30% de los pacientes que tienen un ACV criptogénico son por una fibrilación auricular. La asociación entre fibrilación auricular y falla cardíaca es muy frecuente. El 20 a 30% de los pacientes que tienen disfunción ventricular izquierda o falla cardíaca tienen fibrilación auricular. También hay una cosa que es muy importante y es evaluar el estado cognitivo de los pacientes. Los pacientes con fibrilación auricular pueden tener una alteración cognitiva leve a moderada, como también podrían tener una demencia. La depresión también es un desenlace clínico importante. Los pacientes con fibrilación auricular en el 16 a 20% pueden tener ideas incluso suicidas o depresión severa. En cuanto a la calidad de vida, el 60% de los pacientes tienen afectada la calidad de vida. El 17% pueden estar casi que incapacitados completamente. Y la calidad de vida es peor en las mujeres que en los hombres. En cuanto a hospitalizaciones, el 10 a 40% de los pacientes van a requerir una hospitalización por fibrilación auricular, el 30% de los pacientes al menos un ingreso por fibrilación auricular y el 10% más de 2 ingresos. Y aquí esta parte es la más bonita de la guía, donde ellos hablan de que nosotros para hacer un acercamiento tanto diagnóstico como terapéutico de la fibrilación auricular, podríamos utilizar el CC2ABC. ¿Qué significa eso? C es confirmar el diagnóstico de alguna forma de la fibrilación auricular. Y por ejemplo, en pacientes mayores de 65 y 75 años debemos buscar fibrilación auricular porque es en la población que es más, que tiene más predisposición a tener fibrilación auricular.
Debemos confirmar que el paciente tiene fibrilación, ya sea con cualquier de los métodos diagnósticos que conocemos. La C de caracterizar la fibrilación auricular, ahorita vamos a hablar de eso. Y el tratamiento, que es el ABC, que es la anticoagulación. B de better, mejorar los síntomas. C de comorbidities, de las comorbilidades del paciente. ¿Y cómo caracterizamos la fibrilación auricular? Con las 4 S es lo que recomienda la IDA. Entonces, la primera es evaluar el riesgo de stroke o isquémico del paciente con el CHA2DS score. La S de síntomas, evaluar los síntomas por medio del ERA. Mirar si el paciente son síntomas leves, moderados o severos. La severidad de la carga de la fibrilación auricular, donde podemos evaluar si el paciente tiene una fibrilación auricular, ya sea persistente, paroxística, si es permanente, el tiempo de duración de la fibrilación auricular, cuánto tiempo ha durado en ritmo sinusal, cuánto tiempo ha durado en fibrilación auricular, eso es muy importante. Y la cuarta es el sustrato del paciente. Entonces, el paciente tiene comorbilidades, si tiene lo que llamamos una cardiomiopatía atrial, que son los cambios a nivel de la aurícula secundarios a la fibrilación auricular, si hay disfunción ventricular, si hay fibrosis a nivel de la aurícula, es muy importante y digamos que para eso existen varios métodos diagnósticos. ¿Cuáles son los exámenes base que nosotros deberíamos hacerle a un paciente con fibrilación auricular? Entonces, primero tenemos que evaluar los síntomas del paciente, segundo tenemos que evaluar el patrón de la FA, las condiciones concomitantes, el CHA2DS score, un EKG y función tiroidea, función renal, electrolitos y un ecocardiograma. Eso es lo básico para cualquier paciente. En otros pacientes que ya de pronto tengan una disfunción valvular o que vamos a hacerles cardioversión, vamos a requerir un eco transesofágico, si el paciente ya está teniendo alguna alteración cognitiva o una demencia, pues vamos a requerir hacerle otro test para evaluación de la parte cognitiva. Si ha tenido ACV, es importante tomar un TAC o hacer una resonancia magnética. Y también la resonancia magnética en algunas instituciones va a servir para hacer la ablación de los pacientes ya por resonancia, más que todo pues lo hacen en Europa, no sé, pues la doctora Hardy seguramente nos va a hablar un poquito más de eso. El manejo multidisciplinario de la fibrilación auricular es lo que recomienda la guía. Nosotros debemos optimizar el tratamiento del paciente, evaluar si el paciente se puede hacer control de los síntomas para mejoría de la calidad de vida, evaluar los factores concomitantes, las comorbilidades, darle una adecuada educación, modificación de los estilos de vida, valoración psicológica y son todas esas estrategias. Como pueden ver, el centro es el paciente y alrededor están todas las especialidades que van a ayudar a que esto se haga un tratamiento multidisciplinario y holístico de la fibrilación auricular. ¿Y cuál es el tratamiento estructurado de la fibrilación auricular? Nos recomiendan este algoritmo que es el ABC o ABC, donde el primero es la A de anticoagulación, la B de mejoría de los síntomas, que ya puede ser ya sea con control de frecuencia o control de ritmo, sin embargo la guía realmente lo lleva a uno a que principalmente nosotros debemos intentar el control del ritmo de nuestro paciente, ya sea con antiarrítmicos o con ablación, la C de comorbilidades y manejo de factores de riesgo de los pacientes. Entonces vamos a hablar primero de la A, de anticoagulación, avoid stroke o evitar ACV. Y definitivamente la escala de CHA2DS, la escala que ellos recomiendan. Ahí están todos los puntos, todos ya conocen esta escala. Lo importante es saber a quién anticoagular y a quién no. Para evaluar el riesgo de sangrado está la escala de Hasblet, donde están todos estos ítems que pueden ver ahí, que ustedes ya también, muchos de los que están aquí, ya conocen. Y lo más importante que tenemos que saber antes de que pase la escala de Hasblet es que independiente del Hasblet que tenga el paciente, si el paciente tiene indicación de anticoagulación, hay que anticoagularlo. Independiente del patrón de la fibrilación auricular. Si el paciente tiene fibrilación auricular de novo, si solamente ha tenido una sola vez, si solamente ha tenido una FA paroxística o si tiene una FA permanente, el paciente tiene que ser anticoagulado. Si el paciente tiene un CHA2DS de 12 en hombres o de 3 en mujeres.
¿Cuáles son los factores de riesgo para sangrado con el uso de anticoagulantes? Entonces, la guía nos dice que hay unos factores no modificables y los factores modificables. Lo más importante, y quiero que miremos acá en la tabla, son los factores modificables, que son los factores que nosotros como médicos podemos actuar. Entonces, si el paciente tiene una hipertensión no controlada, pues démosle tratamiento de la hipertensión. Si el paciente está tomando AINES o está tomando antiplaquetarios que no requieren, suspendámosle esa medicación. Si el paciente es alcohólico, tenemos que hacer alguna terapia para que el paciente no haga eso. Si no es adherente a los anticoagulantes orales, tenemos que hacer una educación adecuada. Si el paciente tiene alguna ocupación, digamos que es un paciente que hace algún deporte extremo, seguramente vamos a tener que cambiarle el deporte a este paciente porque si no va a tener más riesgo de sangrado. No utilizar terapia puente con heparina en estos pacientes con anticoagulantes directos es muy importante. Si en el paciente que está tomando warfarina y que definitivamente tiene que tomar warfarina, ya sea porque tenga una estenosis mitral moderada severa o que tenga una válvula mecánica, debo llevarlo a una clínica de anticoagulación para mantener un INR entre 2 y 3. Y un uso apropiado de los anticoagulantes es muy importante. Esto es como la evidencia del metanálisis más importante con warfarina. Recordemos que la warfarina por muchas décadas fue el único anticoagulante que teníamos y realmente es efectivo para la prevención de ACV en los pacientes con fibrilación auricular. Tiene una reducción del riesgo relativo del 64% de accidente cerebrovascular y una reducción de la mortalidad del 26%. ¿Y cuáles son las limitaciones de la terapia con warfarina? Sabemos que los pacientes tratados con warfarina, para llegar a un tiempo de rango terapéutico es muy difícil. Miren, por ejemplo, en este estudio. En este estudio, los pacientes que habían sido tratados con warfarina, a los 6 meses, solamente el 35% de los pacientes habían alcanzado niveles de TTR mayores de 70%. Y al año, solamente el 55% alcanzaron niveles de TTR mayores de 70%. Entonces, tenemos muchas limitaciones con la warfarina, sabemos que es muy difícil mantener el rango terapéutico, sabemos que existen muchos medicamentos y también pues la dieta que interfiere en el uso de la warfarina. Sin embargo, la guía recomienda en los pacientes que definitivamente nos toca darle warfarina, hacerle el SAME, que es como para evaluar la probabilidad de que el paciente mantenga el rango terapéutico. Entonces, si el SAME está entre un score entre 0 y 1, la probabilidad es alta de que el INR va a estar dentro del rango terapéutico o el TTR va a estar mayor de 70. Pero si el score está mayor de 2, la probabilidad es muy baja que el INR esté dentro del rango. Estos son como los cambios importantes ahí en esa parte de la guía. Entonces dice muy bien que si el paciente se encuentra con warfarina y no alcanza un TTR mayor del 70%, tenemos que hacerle cambio a DOAC o anticoagulante directo. Si definitivamente el paciente tenemos que utilizar warfarina sí o sí, por las dos condiciones que ya conocemos, entonces lo que debemos hacer es llevarlo a la clínica de anticoagulación y chequearle muy bien, darle muy buena educación a estos pacientes. La contraindicación para la anticoagulación. Estos son las 4 más importantes: sangrado activo, trombocitopenia menor de 50.000, anemia severa y reciente hemorragia intracerebral. Y en estos pacientes que no se pueden anticoagular, pues una opción es la oclusión de la auriculilla izquierda. ¿Cuáles son los estudios clínicos en TOACS? Estos creo que ya casi todos lo conocen, pero es importante y la guía, digamos que habla todo el tiempo sobre estos estudios clínicos. En el Dabigatran, el Relife en el 2009 fue publicado, el Apixaban y el Aristotle en el 2011, el Rocket con Rivaroxaban en el 2010, el Engage con el Doxaban en el 2013. Estos son todos los estudios clínicos. Recordemos que estos estudios clínicos fueron de no inferioridad, su comparador fue warfarina, pero lo más importante que nos habla la guía es que nosotros tenemos que saber a qué paciente le vamos a bajar la dosis y no utilizar la dosis más baja solamente porque nos da miedo el sangrado. Entonces, en el estudio Relife, la dosis usual es 150 miligramos 2 veces al día y solo si ajusta la dosis
a 110 miligramos 2 veces al día si el paciente es mayor de 80 años, tiene alto riesgo de sangrado o tiene uso concomitante con verapamil. En el estudio ROCKET, que es con rivaroxaban, solamente se ajusta la dosis a 15 miligramos al día si tiene una tasa de filtración glomerular entre 30 y 49. En el estudio Aristóteles, la dosis es 5 miligramos 2 veces al día y solamente se ajusta a 2.5 miligramos 2 veces al día si cumple 2 criterios de 3. Es decir, que el paciente tenga una edad mayor de 80 años, que tenga un peso menor de 60 kilos o que tenga una creatinina mayor de 1.5 miligramos por decilitro. Es decir, que si el paciente, no porque sea abuelito, yo le voy a bajar la dosis, eso no está bien hecho. El Engage, pues realmente nosotros aquí en Colombia no tenemos el Dosaban, pero digamos que también se debe ajustar según las indicaciones que están ahí. Y esos son los resultados de todos los principales estudios clínicos con anticoagulantes directos. No es un cuadro comparativo, es simplemente un resumen de todos los estudios clínicos para que quede bien claro. Entonces, el dabigatran a dosis de 150 miligramos 2 veces al día demostró reducción, fue superior a warfarina para reducción de accidente cerebrovascular con una reducción del 34%. El apixaban a dosis de 5 miligramos 2 veces al día fue superior a warfarina para prevención de ACV con una reducción del 21%. Los otros, el Dosaban, rivaroxaban y dabigatran, realmente fue una reducción del 21% y no fue superior a warfarina, pero tampoco fueron inferiores a warfarina para prevención de accidente cerebrovascular. En cuanto a hemorragia mayor, el Dosaban fue menor, hubo menos eventos de hemorragia mayor con el Dosaban a dosis de 30 miligramos, 57% de prevención de hemorragia mayor, con apixaban 5 miligramos 2 veces al día, una reducción del 31% en cuanto a hemorragia mayor, con el dabigatran una reducción del 20% con la dosis de 110 miligramos 2 veces al día. Y en comparación con warfarina sabemos que los DOAC redujeron hemorragia intracerebral más del 50%, pero en cuanto a hemorragia gastrointestinal, ninguno fue menor realmente. Sin embargo, el apixaban tiene una tendencia a tener menos riesgo de sangrado gastrointestinal que el resto de anticoagulantes orales. ¿Y qué nos recomienda la guía cuando vamos a definir a quién vamos a anticoagular y a quién no? Entonces, si el paciente tiene una válvula protésica mecánica o tiene una estenosis moderada o severa, la indicación es 1A para warfarina y no se puede utilizar otro anticoagulante. Si el paciente tiene no cumple estos criterios y el paciente tiene una fibrilación auricular con un CHA2-VAS de 0 para hombres o de 1 para mujeres, no debemos anticoagular. Si el paciente es un hombre con un CHA2-VAS mayor de 1 o una mujer con un CHA2-VAS de 2, a este tipo de pacientes nosotros debemos evaluarle otros factores de riesgo trombóticos, ¿sí? Y tenemos que evaluar el HAS-BLED. Entonces, si el HAS-BLED es mayor de 3, este paciente realmente tenemos que pensar muy bien porque la verdad es que no deberíamos anticoagular. Pero si el HAS-BLED es menor de 3, sí podríamos anticoagular. Cuando el paciente tiene un CHA2-VAS mayor de 3 en mujeres o mayor de 2 en hombres, la indicación es 1A para anticoagulantes directos. Si está entre 1 y 2, la indicación es 2A y por eso se recomienda solamente evaluar si el paciente no tiene tanto alto riesgo de sangrado, pero tiene más riesgo de trombótico y evaluar si el paciente requiere anticoagulación. La anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular que presentan un síndrome coronario agudo es otro ítem importante de la guía, donde sabemos que hay una incidencia de fibrilación auricular alrededor de 2 a 23% en los pacientes con síndrome coronario agudo. Hay un riesgo de fibrilación auricular de nuevo en los pacientes que tienen enfermedad coronaria entre un 60 hasta 77%, y en los pacientes que van a una intervención coronaria percutánea alrededor del 10 a 15% tienen fibrilación auricular. En los estudios clínicos en general, con terapia doble y triple, se incluyeron alrededor de 37 a 52% de pacientes de alto riesgo trombótico. Y en casi todos estos estudios, la terapia triple se utilizó casi que por 1 a 14 días post intervención coronaria percutánea. Y esos son los estudios clínicos principales. Recordemos que con terapia que evaluaron terapia dual versus terapia triple, recordemos el estudio VOS
donde se comparó warfarina más clopidogrel versus asa más clopi más warfarina, los pacientes que tenían intervención coronaria, que requerían intervención coronaria percutánea y que requerían anticoagulación con warfarina. Y definitivamente la terapia dual redujo el riesgo de sangrado versus la terapia triple en este estudio clínico, sin incrementar los eventos isquémicos ni trombóticos de los pacientes. Posteriormente a eso, en el 2016, salió publicado el Pioneer EF PCI, donde el estudio clínico fue con rivaroxaban. La dosis fue baja de rivaroxaban de 15 miligramos más clopidogrel versus la terapia estándar de asa, clopi más warfarina. Demostró que el brazo de rivaroxaban de 15 miligramos más clopidogrel redujo el riesgo de sangrado sin incremento de los eventos trombóticos. Posteriormente fue publicado el Redual PCI, que fue con dabigatran más clopidogrel versus la terapia estándar de asa más clopi más warfarina, y también el dabigatran más el clopidogrel, que fue la terapia dual, tuvo menos riesgo de eventos de sangrado en comparación con la terapia estándar, sin incremento de los eventos trombóticos. Sin embargo, cuando uno lee bien el estudio clínico, en la dosis de 110 miligramos 2 veces al día de dabigatran hubo un incremento en los eventos, en 2 de los metaanálisis hubo un incremento en los eventos isquémicos y de restenosis del esteno. Y el estudio Augustus, que fue el último estudio publicado, fue con apixaban, la dosis era 5 miligramos 2 veces al día más clopidogrel versus asa, clopi más warfarina, y definitivamente solamente se ajustó en los pacientes que cumplían 2 criterios de 3, la dosis de apixaban, y definitivamente en este grupo que recibió apixaban más clopidogrel hubo menos riesgo de sangrado, y en este estudio clínico, que fue un estudio clínico 2x2, donde también se evaluó si el paciente tomaba asa o sin asa, también el paciente que no tenía asa tenía menos eventos de sangrado. Entonces, este es un metaanálisis de todos estos estudios clínicos. En la terapia dual definitivamente redujo el riesgo de sangrado en un 47% en comparación con la terapia triple, y no hubo diferencias en cuanto a los eventos adversos mayores o eventos isquémicos o stroke. ¿Y qué nos recomienda la guía? La guía lo que recomienda es que en estos pacientes que tienen síndrome coronario agudo y que tienen fibrilación auricular y que requieren anticoagulación, nosotros debemos máximo por un mes dejarle la anticoagulación al paciente, la antiagregación con asa al paciente, máximo por un mes, y se debe dejar la anticoagulación, o sea, la triple terapia en general se debe dejar 12 meses. Y la aspirineta máximo por un mes. Y generalmente la mayoría de pacientes pueden durar solamente una semana con la terapia triple. En general, la mayoría de pacientes pueden durar solamente terapia triple por una semana, y la terapia dual con el anticoagulante y el inhibidor de P2Y12 hasta 12 meses. Si el paciente tiene un síndrome coronario crónico, solamente se debe dejar por 6 meses con la terapia del anticoagulante más el inhibidor de P2Y12, y igual, solamente máximo, o sea, pues mínimo una semana, máximo un mes en los pacientes con alto riesgo trombótico. Entonces, la terapia triple en general, solamente en el paciente que tiene alto riesgo trombótico le dejamos hasta un mes, que significa que son los pacientes que tienen diabetes, que tienen un síndrome coronario previo, enfermedad coronaria multivaso, enfermedad arterial periférica, que tienen enfermedad coronaria prematura, que tienen enfermedad renal con una tasa de filtración glomerular menor de 60, que tienen múltiples estén implantados, que le hicieron revascularización, por ejemplo, de bifurcaciones o trifurcaciones, o que el paciente ha tenido restenosis del estén. Todos estos pacientes que son de alto riesgo deberían recibir al menos un mes de terapia triple. Y posteriormente, si es un síndrome coronario agudo, 12 meses, y si es un síndrome coronario crónico, solamente 6 meses. Después de que cumplen ese tiempo, el paciente solamente debe quedar con anticoagulante oral, directo.
Posteriormente vemos la mejoría de los síntomas, es el B. Y en cuanto a mejoría de los síntomas, debemos primero evaluar los síntomas del paciente con la escala de ERA. Y lo que nos recomiendan acá es el control del ritmo. Entonces, el control del ritmo, nosotros podemos utilizar diferentes medicamentos, pero el medicamento que siempre nosotros utilizamos es el beta bloqueador. Entonces, si el paciente tiene hipertensión o tiene una falla cardíaca preservada, podemos utilizar beta bloqueador. Si tiene falla cardíaca reducida, beta bloqueador. Si el paciente tiene una FA preexcitada, debería ir a ablación. Lo que recomiendan aquí la guía es que solamente si el paciente tiene frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto o tiene empeoramiento de los síntomas o tiene empeoramiento de su calidad de vida, a pesar de que nosotros ya le damos el tratamiento con el beta bloqueador, por ejemplo, si tiene una falla cardíaca, podríamos adicionarle digoxina o amiodarona en ese grupo de pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. O si definitivamente el paciente persiste con la sintomatología, podemos adicionar la terapia prácticamente triple o terapia combinada de beta bloqueador, digoxina, amiodarona, teniendo en cuenta los riesgos que tiene esta terapia con una indicación 2A, B. Y en los pacientes que se podría considerar, en los pacientes pues, que siguen con la FA no controlada, ablación del nodo AB para controlar la frecuencia en los pacientes que definitivamente no responden y no toleran el tratamiento, por ejemplo, de control de frecuencia ni control de ritmo y que no son elegibles para el control de ritmo mediante ablación, se podría aceptar en hacerle ablación del nodo, pero sabiendo que el paciente va a requerir marcapaso, eso es una indicación 2A. Esos son los diferentes medicamentos que nosotros utilizamos para control de la frecuencia cardíaca. Esas son las dosis, porque para qué me parece importante aquí es que el metoprolol succinato, la dosis máxima son 400 miligramos al día, para bisoprolol la dosis máxima son 20 miligramos al día, de carvedilol la dosis máxima son 50 miligramos 2 veces al día, y en cuanto a amiodarona podemos utilizar hasta dosis de 200 miligramos cada 8 horas por 4 semanas y luego reducir la dosis a 200 miligramos al día para lograr el control de la frecuencia. En cuanto a control del ritmo, ellos recomiendan hacer control de ritmo para mejorar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes. ¿En qué pacientes? En los pacientes que están sintomáticos principalmente y en los pacientes que nosotros consideramos que posiblemente se van a beneficiar de esta terapia. ¿Cuáles son los pacientes que posiblemente se van a beneficiar? Los pacientes jóvenes, los pacientes que han tenido un solo episodio, los pacientes que están haciendo taquicardiopatía, los que tienen un crecimiento moderado de la aurícula izquierda o la aurícula está normal, los que tienen pocos comorbilidades, los pacientes a los cuales ha sido difícil el control de la frecuencia y los pacientes que tuvieron un episodio de fibrilación auricular durante una enfermedad aguda. En general, eso es lo que recomienda la guía y si los síntomas no son claros en estos pacientes, lo que ellos recomiendan es que se debería hacer una cardioversión, ya sea farmacológica, para evaluar los síntomas del paciente y si el paciente tiene una FA paroxística en un Holter, también debería evaluarse el control del ritmo en este tipo de pacientes. Si a pesar de la terapia farmacológica que nosotros utilicemos, el control del ritmo no es suficiente, podríamos también pensar en ablación o en aislamiento de venas pulmonares, es lo que recomienda la guía. En cuanto a control del ritmo, aquí pues ellos caracterizan el paciente según si el paciente tiene comorbilidades o diferentes factores de riesgo. Entonces, si el paciente no tiene cardiopatía estructural, podríamos utilizar dronedarona, ¿sí? Con una indicación 1A. Voy a hablar principalmente de los medicamentos que tenemos acá en Colombia, no tenemos flecainida ni sotalol. Propafenona también podríamos utilizar, es una indicación 1A. La dronedarona se utiliza 400 miligramos cada 12 horas y en la propafenona 150 cada 8 horas. Entonces podríamos utilizar tanto propafenona como dronedarona en los pacientes que no tienen cardiopatía estructural, si tiene paciente enfermedad coronaria o falla cardíaca con fracción de eyección preservada o una enfermedad valvular, podemos utilizar amiodarona o dronedarona. Y en los pacientes que tienen recurrencia, en todos, como pueden ver, aparece la ablación por catéter. Y si el paciente tiene falla cardíaca con fracción de eyección reducida, podemos utilizar amiodarona o ablación por catéter. Digamos que en general, esas son las recomendaciones.
Sabemos que la amiodarona, esta es una de las indicaciones más importantes, se puede utilizar en todos los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, pero tenemos que tener en cuenta la toxicidad que tiene extracardíaca estos pacientes. La dronedarona en general se puede utilizar, pero solamente en los pacientes, no se puede utilizar en los pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección reducida, se podría utilizar en pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada o que la función sistólica está completamente normal. Esa es como la recomendación ahí. Y en cuanto a las comorbilidades, recordemos que es muy importante evaluar y el tratamiento de todas las comorbilidades de los pacientes, la hipertensión, la actividad física, debemos optimizarla, no en exceso, porque también es un factor de riesgo para FA, evaluar si el paciente tiene una apnea obstructiva del sueño, si está con consumo de alcohol, si tiene dislipidemia, debemos tratarla según las guías, si el paciente está fumando, ese paciente debe dejar de fumar, si el paciente está obeso, debemos reducir al menos el 10% del peso y el índice de masa corporal que debe tener el paciente de estar menor de 27 es el objetivo, y si tiene diabetes, debe tener una hemoglobina glicosilada menor de 6.5 o por lo menos reducir el 10% de lo que tenía la hemoglobina glicosilada inicial. Entonces el manejo de todas las comorbilidades del paciente es un pilar importante. Y para terminar, quería hablarles sobre las diferencias que también las habla la guía de entre mujeres y hombres en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Y las mujeres son más sintomáticas, son más ancianas, tienen más hipertensión, tienen más enfermedad valvular y tienen más falla cardíaca con fracción de eyección preservada. También las mujeres tienen peor calidad de vida, las mujeres tienen menos enfermedad coronaria que los hombres. Las mujeres, cuando se utiliza warfarina, es mucho más difícil lograr niveles terapéuticos y usualmente los niveles, o sea, el TTR de estas pacientes es menor del 70%. Y las pacientes, por ejemplo, en el estudio AFIR, las pacientes que alcanzaron TTR mayor del 66%, igual tenían mayor riesgo residual que los hombres, los que estaban tratados con warfarina. Las mujeres tienen menos riesgo de sangrado con los anticoagulantes orales. ¿Qué cosas son similares y son iguales en ambos? Es que la prescripción de anticoagulantes directos es similar para ambos. El riesgo de sangrado con warfarina es similar y el riesgo residual con anticoagulantes directos es similar. El control de la frecuencia cardíaca es más frecuente en las mujeres, más que el control del ritmo, y cuando se define hacer el control del ritmo de las mujeres se asocia con peores eventos adversos. Los pacientes tienen más riesgo de hacer QT prolongado. Recordemos que cuando utilizamos antiarrítmicos siempre debemos hacer un EKG seriado y evaluar el QT de los pacientes. Estos pacientes tienen más riesgo de hacer prolongación del QT y tienen más riesgo en terminar requiriendo marcapaso por disfunción del nodo. Y la cardioversión es menos frecuente en las mujeres en general. Los mensajes para llevar a casa, entonces son estos. Este es como el algoritmo más importante de la guía, que es el CABC, en el cual lo primero que se debe hacer es confirmar el diagnóstico de forma temprana de la fibrilación auricular. Lo segundo es caracterizar la fibrilación auricular por medio de nuestras 4 S, valoración del riesgo de ACV, valoración de la severidad de los síntomas de la paciente, evaluar la carga de la fibrilación auricular, evaluar el sustrato de nuestro paciente, y en cuanto al tratamiento es el ABC, que es anticoagulación, mejoría de los síntomas y manejo de las comorbilidades. Muchísimas gracias. Mil gracias, doctora Isabel, súper completa tu conferencia. Al final ya empezaron por el chat a enviarnos las preguntitas, así que al final de ambas conferencias vamos a hacerlas en vivo. Ahora sí, llegó el momento de presentar a nuestra invitada de lujo, la doctora Karina Hardy, que desde Brasil nos va a dar su conferencia. Buenas noches, doctora Karina. Hola, ¿Cómo buenas estás? noches. Hola, buenas Mil noches para gracias. todos. ¿Cómo estás? Bien, mil gracias por aceptar la invitación del capítulo Cardiología de la Mujer. De verdad que es un honor tenerte esta noche con nosotros. Te voy a presentar formalmente. La doctora Karina Hardy
Es miembro de la Unidad de Arritmias y Electrofisiología del INCOR, Instituto del Corazón de San Pablo, Brasil. Es electrofisióloga del Hospital Sirio-Libanés San Pablo, Brasil. Electrofisióloga del Hospital Alemán Osvaldo Cruz de San Pablo, Brasil. Es miembro de la LARS y es miembro de la Sociedad Brasileira de Arritmias Cardíacas. Un gusto, doctora. Estamos bien atentos para disfrutar de esta conferencia sobre la ablación con un enfoque muy novedoso como es el enfoque de género. Bueno, déjame poner la presentación. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es un honor. Muchas gracias, María Alejandra. Muchas gracias, Abel. Excelente tu charla. La verdad que quiero agradecer al comité organizador por la invitación. Es un honor estar en este momento en un evento como este y participar del capítulo de la mujer de la Sociedad de Cardiología Colombiana. Y bueno, el tema del que me toca hablar es sobre un poquito de la ablación, de la fibrilación auricular. Existen diferencias entre los géneros. Vamos a intentar desvendar esa pregunta. No tengo conflicto de interés. Y bueno, como sabemos, la fibrilación auricular es la arritmia más frecuente, es la más fácil de diagnosticar y la arritmia más difícil de tratar. Como antecedentes sobre la diferencia de sexos, no existían datos estadísticos diferenciando sexo hasta hace unos 25 años, cuando las mujeres comenzaron a entrar en los estudios y en los estudios randomizados. La última guía publicada en el EUROPACE, que es la guía del ESC 2020, muestra la prevalencia importante que tiene la fibrilación auricular en el mundo. Observen cómo en América Latina tenemos una prevalencia de más de 600 a 900 pacientes con fibrilación auricular a cada 100.000 habitantes. Es una prevalencia muy importante. Y lo importante es saber que 1 de cada 3 individuos puede presentar fibrilación auricular en su vida. Eso realmente es una incidencia muy importante. Y lo más importante es saber que es más frecuente en hombres, pero debido a que la incidencia y prevalencia de la fibrilación auricular en los hombres es mayor, pero como las mujeres viven más tiempo, generalmente entonces la prevalencia en la mujer termina aumentando con la edad y en números absolutos termina siendo que la prevalencia en la mujer termina superando el de los hombres. Lo otro importante también publicado en esta guía es que a medida que va pasando el tiempo y a medida que la persona va siendo más anciana, la fibrilación auricular se va tornando más prevalente y también la carga de fibrilación auricular. Los pacientes con el tiempo, con la edad, van teniendo una carga más grande de fibrilación auricular, van teniendo más síntomas y van teniendo mayores problemas. Este trabajo, un trabajo bien antiguo, ¿no?, del estudio Framingham, mostrando cómo la mortalidad o inicialmente la fibrilación auricular se asociaba a un riesgo de mortalidad de 1.5 veces mayor en hombres que en mujeres y 1.9 veces mayor en mujeres. Principalmente cuanto más viejos son, más fibrilación auricular. Este otro trabajo mostrando es un metaanálisis con más de 30 estudios, con más de 4.000 participantes, mostrando cómo la fibrilación auricular tiene un riesgo mayor de mortalidad en todas las causas. Observen aquí cómo tiene más mortalidad que en los hombres, así como también un riesgo significativamente mayor de accidente cerebrovascular, de eventos cardíacos y de insuficiencia cardíaca. Y este trabajo mostrando el género femenino, viendo cómo realmente es un factor de riesgo independiente de muerte o de ACV. Las mujeres generalmente, como ya lo dijo Isabel, son más ancianas, tienen una prevalencia de hipertensión arterial más grande, son generalmente más valvulopatas, más insuficiencia cardíaca, pero con fracción de eyección preservada, y tienen una menor prevalencia de enfermedad arterial coronaria comparada a los hombres. Lo otro importante en las mujeres es que el ejercicio moderado se asoció con un riesgo reducido de fibrilación auricular.
las mujeres que practican ejercicio más vigoroso tienen una reducción de un 28% en la incidencia de fibrilación auricular, lo cual es realmente importante porque muchas personas y principalmente mujeres quieren practicar actividad física y nosotros por ahí nos sentimos con un poco de miedo de liberarlas, pero realmente es posible hacerlo sin ningún problema. Este trabajo es un trabajo del observacional europeo, el EUROP-AF, donde se muestra la diferencia entre los sexos, mostrando cómo, nuevamente, las mujeres son más ancianas, tienen más hipertensión arterial, tienen más fallo cardíaco, más valvulopatías, generalmente son más sintomáticas, las mujeres están más randomizadas para control de frecuencia y no control de ritmo, son menos propensas a una cardioversión eléctrica, generalmente tienen un Shunts mayor, entonces son más propensas a tener un stroke isquémico, y a la alta, estas pacientes generalmente por causa de un Shunts más alto, también fueron dadas de alta con anticoagulación oral. Este otro trabajo, publicado en el JAMA de 2016, es un subanálisis del estudio ORBIT-AF, de un registro dos años después de este trabajo, mostrando cómo las mujeres tienen un Shunts realmente más alto que los hombres, mostrando cómo tuvieron menos cardioversión eléctrica y mostrando cómo también tuvieron menos indicación para ablación por catéter, así también como tuvieron más indicación de marcapaso y de realizar ablación del nódulo atrioventricular. En el mismo trabajo mostrando cómo las mujeres son más sintomáticas, observen cómo sienten más palpitaciones que los hombres, tienen más episodios de disnea y tienen más fatiga, entre otros síntomas. Y aquí observando los resultados del mismo trabajo, mostrando cómo la mortalidad y la mortalidad cardiovascular es un poco menor que la de los hombres, tienen más stroke y la hospitalización por todas las causas también es mayor en el caso del sexo femenino. Este es un trabajo, el trabajo SAFET, publicado también en el 2003, observando también nuevamente la edad, como decimos, las mujeres son más ancianas, generalmente tienen 5 años a más que los hombres, viven solas en general, tienen un estudio, un nivel educacional un poco más bajo, generalmente son un poco más obesas y no tienen como factor de riesgo tanto el hecho de fumar, y lo que generalmente tienen sí es hipertensión, tienen más disfunción tiroidiana, tienen más depresión, generalmente tienen alguna disfunción renal, y tienen la función ventricular conservada, como dijimos, el HDL suele ser más alto y tienen generalmente una calidad de vida peor. Ya los hombres son más jóvenes, generalmente viven acompañados por alguien y tienen una educación un poco más alta, generalmente se asocian más a ser fumantes, tienen más enfermedad coronaria, tienen apnea del sueño, también tienen función ventricular disminuida, y entre otras también los gatillos como el alcohol y el ejercicio generalmente son más frecuentes para desarrollar fibrilación auricular. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a las mujeres es que con fibrilación auricular es que tienen un gran riesgo y que se le presta un poco menos atención. Como ya lo habló Isabel, pero voy a redondear en cuanto al sexo. La anticoagulación, este metaanálisis muestra cómo el riesgo de ABC por embolia o por embolia sistémica con warfarina es mayor en las mujeres, y el riesgo de ABC en cuanto a los anticoagulantes, nuevos anticoagulantes, no tuvo diferencia significativa entre los sexos. Ya el riesgo de sangrado con la utilización de warfarina no hubo diferencia significativa entre los sexos, y con los nuevos anticoagulantes tuvo un riesgo de sangrado menor en el sexo femenino. Y este otro trabajo, publicado en el 2017, mostrando cómo las mujeres tienen una tendencia a sangrar un poco más con los nuevos anticoagulantes en comparación con la warfarina, y los hombres tienen en realidad un efecto similar tanto de los nuevos anticoagulantes con la warfarina en cuanto al sangrado.
Ya para la prevención de ABC isquémico, la rivaroxabana puede ser un poco más eficaz en comparación a la dabigatrana y a la warfarina en los hombres, y las 3 drogas son iguales para las mujeres. Aquí esta revisión de artículo reciente del 2019 mostrando la presencia de varios estudios mostrando sobre exactamente la ablación por catéter en mujeres que generalmente son, nuevamente repitiendo, son más ancianas, tienen un chat más alto, tienen generalmente fibrilación auricular de una persistencia mayor, o sea, tienen más tiempo con fibrilación auricular, generalmente tienen más fallos de utilización de drogas antiarrítmicas y generalmente son referidas para ablación de manera más tardía. Estas pacientes tienen generalmente los focos de trigger para desarrollar fibrilación auricular generalmente son extrapulmonares, y esto lleva entonces a que tengamos una recurrencia mayor. El estudio Fahrenheit, que es un estudio que mostró la ablación comparando un brazo con crioablación y otro brazo con radiofrecuencia, mostró que no hubo diferencias significativas en la curva libre de sobrevida de fibrilación auricular. Y este estudio mostró que realmente no hubo, después de los 6 meses, hubo una diferencia en cuanto a la recurrencia de ablación de fibrilación auricular en las mujeres. Y para finalizar en esta revisión de artículos, ellos compararon también las complicaciones en la ablación de fibrilación auricular, principalmente relacionadas a la parte vascular, y vieron que realmente los pacientes que tenían un acceso vascular guiado por ultrasonografía tenían un poco menos riesgo que los que no eran guiados, pero las mujeres siempre tenían más complicaciones que los hombres. Este trabajo, para entender un poquito sobre fibrilación auricular y fallo cardíaco, es un trabajo, un reporte de más de 14.000 pacientes de la Sociedad Europea. Son pacientes que tienen fibrilación auricular y tienen fallo cardíaco, y aquí los dividen en 3 tipos de fallo cardíacos: aquellos que tienen la función ventricular preservada, los que tienen la función ventricular no preservada, y los que tienen el middle range, o la función ventricular intermediaria entre 40 y 50. Y aquí vieron la evolución en la curva libre de sobrevida de los pacientes que tenían fibrilación auricular y de los que no tenían fibrilación, que estaban en ritmo sinusal, y dependiendo de la función ventricular. Observen cómo obviamente los que tienen fibrilación auricular tienen una curva de sobrevida peor, pero lo más importante que nosotros siempre nos decimos es: bueno, pero si tiene una función ventricular buena, no hay necesidad, no importa que tenga fibrilación auricular, no hay necesidad de hacer ablación. Estamos muy engañados. Observen cómo realmente los pacientes que tienen una fracción ventricular, una fracción de eyección ventricular preservada, tienen la misma evolución y tan mala cuanto los pacientes que tienen una fracción de eyección disminuida. Entonces hay que prestar mucha atención a estos pacientes. Y para entender un poquito sobre la ablación de la fibrilación auricular, vamos a hablar un poco sobre el mecanismo. Sabemos que la ablación de la fibrilación auricular, cuando los pacientes tienen los disparadores, son gatillos dependientes. Son los gatillos que salen de las venas pulmonares y salen para las aurículas. A medida que el tiempo va pasando, la fibrilación se va tornando más persistente, y después se torna la persistente de más de 1 año de duración, donde ya los gatillos van perdiendo un poco el efecto, y en realidad el sustrato va ganando más terreno, y ya la ablación tiene que ser más extensa. Es por eso que las guías hoy en día dicen que la ablación tiene que ser indicada de forma más precoz para intentar alcanzar estos focos que están todavía dentro de las venas pulmonares y donde el sustrato todavía no tiene un rol tan importante. ¿Y cuál es el gol estándar de la ablación de la fibrilación auricular? El gol estándar es exactamente el aislamiento circunferencial de las 4 venas pulmonares. Entonces hacemos una ablación englobando las venas pulmonares izquierdas y las venas pulmonares derechas, y hacemos el aislamiento eléctrico. Aquí tenemos un ejemplo de un caso nuestro en el INCOR, utilizando el catéter de ablación con fuerza de contacto,
utilizando un catéter circular introducido dentro de las venas pulmonares, como vemos acá, y utilizando una vaina deflectable que nos da más estabilidad para realizar la ablación. Estos puntitos o estos redonditos rojos son exactamente los puntos de radiofrecuencia realizados alrededor de las venas pulmonares, y con esto conseguimos que los focos que están dentro de las venas no salgan para la aurícula izquierda. Generalmente usamos el ecocardiograma intracardíaco para guiar la ablación y la punción transeptal. Y para los casos de la fibrilación auricular persistente, ya apenas realizar el aislamiento de las venas pulmonares puede ser insuficiente, y en esos casos, en algunos pacientes, precisamos realizar otras técnicas, asociar otras técnicas, como la ablación lineal o la ablación de los potenciales fragmentados que se encuentran en la pared anterior o posterior de la aurícula izquierda, o la ablación de los rotores, o la ablación de los ganglios parasimpáticos, o la ablación de los trígeres extrapulmonares, o bien la ablación de sustrato. ¿Y por qué que la ablación por radiofrecuencia no tiene un éxito a largo plazo del 100% como es el caso del aislamiento? Generalmente el aislamiento es del 100%. Como pueden observar en esta imagen aquí, la ablación circunferencial fue realizada en las venas pulmonares izquierdas, y aquí vemos los focos, los triggers que se encuentran dentro de las venas pulmonares. Observen aquí la fibrilación auricular durante la ablación por catéter transforma en ritmo sinusal, pero fíjense que dentro de la vena pulmonar continúa fibrilada la vena pulmonar. La aurícula está en ritmo sinusal, pero la vena continúa fibrilada. Por este motivo, si se pierde en algún momento el camino o el gap, o se abre un gap en esta barrera que hemos creado, si encontramos entonces un camino acá, estos focos van a salir nuevamente y van a volver a fibrilar la aurícula. Es por esto que nosotros necesitamos realizar una ablación que sea lo más durable posible, un aislamiento de las venas pulmonares que tenga una lesión que sea transmural y que tenga contigüidad, para evitar que se provoque este gap importante en esta barrera y los focos no puedan salir nuevamente. Y este trabajo, mostrando los resultados y las complicaciones en la ablación de la fibrilación auricular en mujeres, mostrando nuevamente el sexo femenino fue randomizado con un menor porcentaje, generalmente pacientes nuevamente más ancianas, que tenían una alta incidencia de stroke previo por causa de la propia fibrilación auricular, y que tenían más hipertensión arterial, menos diabetes y menos enfermedad coronaria. Y lo más importante, la fibrilación auricular de larga duración era más frecuente, generalmente tenían fallas a varias drogas antiarrítmicas, y el tiempo para derivar la paciente para realizar la ablación también fue más demorado. Y la conclusión en este trabajo es que los hombres generalmente se sometieron 5 veces más a ablación por catéter que las mujeres. Observen cómo la curva de sobrevida fue mejor en los hombres que en las mujeres, y obviamente entonces ellas tuvieron mucho más recurrencia debido a que tuvieron más trigger fuera de las venas pulmonares. O sea, los triggers son los gatillos que generan las extrasístoles que van a gatillar o van a generar la fibrilación auricular. Y estos gatillos estaban fuera de las venas pulmonares, probablemente en la aurícula derecha, en la pared posterior, en el seno coronario, en varios otros lugares donde generalmente en la primera ablación nosotros no solemos realizar la ablación de esto. Y las mujeres tuvieron más complicaciones vasculares, como ya lo había mencionado. Este es otro trabajo mostrando más o menos lo mismo, mostrando que las mujeres son más ancianas, son más obesas, tienen más hipertensión y más miocardiopatía hipertrófica, tienen más enfermedad valvular y tienen un diámetro de aurícula bien mayor que los hombres. Esto es por causa de que tienen más tiempo de fibrilación auricular, y a medida que la fibrilación auricular va quedando o se va instalando y va demorando más tiempo, va haciendo que la aurícula vaya se dilatando, va generando más focos de arritmia, y entramos en un círculo vicioso donde la fibrilación auricular genera más focos y los focos generan más fibrilación auricular, y con esto hacemos que la paciente entre en una fibrilación auricular persistente
donde si no indicamos la ablación rápidamente, entramos en una calle sin salida. Aquí mostrando el resultado de este estudio, donde las complicaciones no tuvieron significancia estadística, y mostrando aquí que la curva libre de sobrevida en una primera ablación no tenía diferencia entre los sexos, pero después de varias ablaciones tenía una diferencia a favor de los hombres, mostrando también cómo la reconexión de las venas pulmonares era más importante en las mujeres, y cómo la recusa en la ablación también era más importante en las mujeres, que dicen las mujeres no querían repetir la ablación con más frecuencia. Y este trabajo es un trabajo muy importante que fue presentado en el ERA del 2019 por Jason Andrade y publicado en el Circulation del 2019, que es el CIRCA-12. Es un estudio importante que randomizó pacientes para ablación por radiofrecuencia versus crioablación. Y lo importante es que la crioablación tuvo 2 brazos, haciendo el doble shot en 2 minutos o con 4 minutos de aplicación. Entonces fueron 3 brazos, y lo importante de este estudio es que todos ellos tuvieron un monitor implantable. Entonces no había cómo no ver si realmente existía o no recurrencia de la fibrilación auricular. ¿Y cuál fue la importancia de este estudio? No hubo diferencia estadística significativa entre los 3 brazos. Era lo mismo hacer ablación por radiofrecuencia que hacer crioablación, pero lo más importante, y que quiero que ustedes entiendan y vean, observen la importancia de la disminución de la carga de fibrilación auricular. Vean cómo en los 3 brazos la carga disminuyó en más de un 99%. Quiere decir, los pacientes antes de la ablación tenían mucha carga de fibrilación auricular, y después de la ablación hubo una reducción de más del 99% de fibrilación auricular. Entonces, señores, realmente no hay cómo pensar, ¿indico ablación en un paciente con fibrilación auricular? Pues claro, 99% de los pacientes tienen una reducción importante de la carga, entonces cuanto más precoz la indicación, más facilidad y menos recurrencia de tener ablación, recurrencia de fibrilación auricular. Y este es un subestudio de ese CIRCA-12 publicado en el 2020, mostrando el impacto de los cuidados en la salud, mostrando cómo hubo una reducción de un 75% en la cardioversión, una reducción de 62% en las visitas en la emergencia hospitalar, un 43% de reducción en la hospitalización y un 86% de reducción en el uso de drogas antiarrítmicas. Observen realmente la importancia en los cuidados generales, la reducción que este trabajo mostró. Y aquí, lo más importante, esta publicación en el 2020, un subestudio del mismo trabajo, mostrando el impacto de este trabajo en el sexo femenino. Observen cómo realmente 115 pacientes fueron mujeres, 230 hombres, y vean cómo realmente las mujeres tenían los síntomas eran más importantes, ellas sentían más palpitación, sentían más dolor precordial, sentían más fatiga, y observen también cómo los triggers de alcohol no eran tan importantes, el alcohol no era tan importante como trigger, así también como el ejercicio, y aquí mostrando cómo el tiempo de examen y el tiempo de fluoroscopía, tanto en la radiofrecuencia como en la crioablación, no tuvo diferencia entre los sexos. Y aquí este su análisis mostrando también la importancia de la carga, nuevamente como ya lo mencioné, de la carga de fibrilación auricular. Observen cómo preablación tenía una carga importante y después de la ablación realmente la carga disminuye, pero no hubo diferencia significativa entre los sexos. Y aquí para ver cómo la curva libre de sobrevida tampoco tuvo diferencia entre los sexos para recurrencia. Aquí observando la diferencia entre la fuerza de contacto, la ablación por radiofrecuencia con fuerza de contacto y el criobalón. No tuvo diferencia significativa en los sexos, a diferencia de este metaanálisis que muestra apenas que en la crioablación los hombres tuvieron una recurrencia, una curva de sobrevida libre de recurrencia un poco mejor que las mujeres.
Y aquí para mostrar cómo los síntomas realmente hubo diferencia significativa, las mujeres sentían más, la calidad de vida en todos los aspectos también, las mujeres tenían una peor calidad de vida. Y aquí en este trabajo, mostrando cómo realmente la frecuencia cardíaca media de la fibrilación auricular no tuvo diferencia estadística significativa, como en otros trabajos que sí mostraban que las mujeres tenían una frecuencia cardíaca media un poco más elevada y también una fibrilación auricular de más tiempo. Esto probablemente porque este trabajo se caracterizaba porque tenían un monitor de evento implantable. Entonces, conseguíamos ver a través del monitor si el paciente tenía o no. En los otros estudios el monitor no estaba presente, entonces era un poco más difícil de evaluar si el paciente estaba o no con fibrilación auricular. Y aquí, mostrando las conclusiones de su estudio referente al sexo, donde realmente las mujeres son más viejas o más ancianas, donde las mujeres tienen más problemas de tiroides, donde tienen más dolor de pecho, donde tienen más palpitaciones, los triggers están menos relacionados a alcohol o a ejercicio, el tiempo de examen entonces no se modifica, tampoco el tiempo de fluoroscopía, las complicaciones también son iguales en los dos sexos, pero hubo una injuria un poco mayor en el nervio frénico, probablemente por la crioablación, la calidad de vida en la mujer fue peor y la curva libre de sobrevida no tuvo diferencia entre los sexos. Y señores, observen aquí, este slide me parece muy importante, es otra publicación del mismo trabajo, observando cómo la diferencia entre los pacientes que habían sido referidos para ablación con una fibrilación auricular con un tiempo de menos de 24 horas. Observen la curva libre de sobrevida después de la ablación. Mucho mejor que los pacientes que tuvieron una fibrilación auricular de más de 24 horas. Fíjense cómo estadísticamente significativo, si indicamos la ablación de forma más precoz, cuando el paciente está iniciando la fibrilación auricular, vamos a tener un éxito mejor y una recurrencia mucho menor. Y obviamente, hablando de ablación de fibrilación auricular, no podemos no hablar del estudio Cabana. Sabemos que es un estudio muy comentado en los últimos tiempos, un poco controverso, entre clínicos y electrofisiólogos, un estudio que randomizó pacientes a ablación por catéter y la otra mitad para control con drogas antiarrítmicas. Es un estudio que había sido proyectado para tener un N muy grande, un número muy grande, pero por el tiempo demorado de randomización fueron solamente aceptados 2.200 pacientes y que el estudio al principio tenía la idea de tener un punto duro que era mortalidad apenas, pero sabemos que todo estudio que tenga que para mostrar un N o un resultado suficiente para poder mostrar mortalidad, tenemos que tener un N muy grande. Y como este estudio no lo tuvo, entonces tuvieron que combinar el resultado final para mortalidad total, para sangrado, para stroke y para hospitalización. Y lo que se observó también es que hubo un gran crossover. Entonces, como se analizó este estudio por intention to treat, significa que los pacientes que tenían la idea de ser tratados por ablación o por drogas quedaron en cada uno de sus brazos, independiente que los que estaban con drogas y no habían sido controlados tuvieron que pasar para hacerse ablación, ellos continuaron siendo analizados como si estuvieran utilizando drogas antiarrítmicas. Pero observen que prácticamente un 30% de estos pacientes que estaban tomando drogas antiarrítmicas hicieron un crossover para ablación. Entonces tuvieron una mejor evolución, pero ellos seguían siendo analizados como si fueran por intención de tratar. Y fue por esto que este estudio mostró que el resultado primario no tuvo diferencia estadística entre los dos brazos. El estudio de todas las de causa de mortalidad por todas las causas, hospitalización sí mostró una reducción del 17%, la recurrencia de fibrilación auricular también tuvo una reducción del 47%, y si analizamos el estudio por protocolo, o sea, cada paciente que quedó en su brazo, si fue ablacionado, se analiza por ablación, si fue para droga antiarrítmica, se analiza por droga antiarrítmica, vemos que realmente el endpoint primario tuvo una reducción del 33% en muerte, sangrado, stroke y parada cardíaca. Entonces,
también para mostrar que estos pacientes, tanto en el sexo femenino como masculino, no tuvieron diferencia estadística en estos resultados. Una leve inclinación a favor de las drogas antiarrítmicas para las mujeres, pero sin diferencia estadística significativa. Otro estudio importante es el CASTLE-IF. Es un estudio realizado en pacientes con fibrilación auricular que tenían fallo cardíaco, y observen cómo realmente hubo una diferencia significativa a favor de la ablación en reducción de sobrevida, y lo que se pudo observar es que no mostró diferencia estadística significativa entre las mujeres y hombres, y que el 15% apenas de las mujeres había sido randomizada. Y este metaanálisis mostrando cómo realmente la ablación en pacientes con fibrilación auricular y fallo cardíaco mejoran la mortalidad, mejoran la fracción de eyección y mejoran la distancia de caminado. Este otro trabajo, mostrando también las diferencias de sexo en la ablación de la fibrilación auricular. Fíjense el número de este trabajo, 85.000 pacientes, realmente un número importante. No es fácil hacer un trabajo de esta manera, mostrando cómo no hubo diferencias estadísticamente significativas en la curva de sobrevida. Y obviamente no puedo terminar la charla sin hablar un poquito de este estudio presentado en el ESCI de 2020 y publicado en el New England, el ACE-AF-NET 4, que es un estudio que vino para sepultar el AFIRM, aquel estudio tan hablado por tanto tiempo. Este estudio randomizó, fue un estudio multicéntrico, obviamente un RCT, que randomizó más de 2.700 pacientes con fibrilación auricular de inicio precoz. 2 brazos. Uno donde se realizaba los cuidados usuales, se daba drogas antiarrítmicas y anticoagulantes, y el otro brazo donde se intentaba mantener el ritmo, ya sea a través de drogas antiarrítmicas o a través de la ablación. Y lo que se observó es que el estudio fue interrumpido precozmente por causa de que el grupo de intervención donde se intentó mantener el ritmo de forma precoz tuvo una diferencia significativa, estadísticamente significativa, con menos recurrencias de que el grupo que había sido apenas con cuidados generales. Entonces, señores, no podemos... un segundo, que por algún motivo mi pantalla un segundo. Hola, ¿me escuchan? Sí, Doc, aquí Perfectamente, estamos. sí, Karina. Estoy intentando ponerla de nuevo a la charla, por algún motivo no la estoy consiguiendo cargar. Ahora sí. Ahí viene, ya listo. Perfecto, un segundo, por favor. Tranquila. Estábamos aquí. Entonces, diciendo que este estudio mostró realmente una diferencia entre los dos grupos, y no puedo terminar, como la doctora Isabel dijo, la doctora Karina va a hablar algo sobre esto, es hablar un poquito sobre las imágenes en ablación de fibrilación auricular, y este estudio publicado en 2014 por el grupo de Marrouche, mostrando cómo la resonancia magnética puede ayudar en la estratificación y ver si los pacientes tienen o no una posibilidad de tener una ablación con más éxito. Y lo que se hizo fue realizar una resonancia con realce tardío, observando y dividiendo que la cicatriz en la aurícula podía tener 4 estallos. El estallo 1 con menos de 5% y el estallo 4 con más de 35% de cicatriz o de fibrosis. Y lo que se observó fue que obviamente los pacientes con más fibrosis tenían una evolución peor que los pacientes con fibrosis menor. Y por último, para finalizar, repitiendo lo que la doctora Isabel ya mencionó, la fibrilación auricular ella tiene que ser realizada, no debe ser pensada para descontinuar la anticoagulación. Muchas veces un paciente llega a mi consultorio diciendo, doctora,
yo vengo a hacerme ablación porque quiero discontinuar, no quiero tomar anticoagulante. ¿Eso es posible? Sí, es posible, dependiendo de varios factores, dependiendo de la edad, dependiendo de los factores de riesgo, dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo del tamaño de la aurícula. Entonces, la anticoagulación en realidad es determinada por el Shadbast y no por si la ablación tuvo o no tuvo éxito. Y obviamente los pacientes que son los candidatos que son más elegibles para ablación son los que tienen fibrilación auricular más paroxística, los que tienen fibrilación auricular de inicio más reciente, que no tienen enfermedad estructural y que tienen menos de 1 año de evolución. Generalmente tienen un éxito de más de 80% en la ablación. En el medio, los pacientes, y obviamente en el otro extremo encontramos los que tienen peor pronóstico, que son pacientes que tienen generalmente válvulas mecánicas, aurículas izquierdas severamente dilatadas, fibrilación auriculares de muy larga duración, donde obviamente el éxito de la ablación es de menos de un 50%. Y por último, el último guideline europeo mostrando las indicaciones de ablación en la fibrilación auricular. Entonces, en pacientes con fibrilación auricular hay que realizar el aislamiento circunferencial de las venas pulmonares, que en los pacientes que son refractarios a drogas antiarrítmicas tienen indicación clase 1, sea paroxística o sea persistente, sin factores de riesgo mayores. Y en cuanto a indicación como primera línea, podemos indicar en pacientes que tienen fibrilación auricular con una respuesta ventricular elevada que nos está provocando una taquicardiomepatía. Entonces ahí no hay necesidad realmente de utilizar primero drogas antiarrítmicas y tener el fallo de estas drogas antiarrítmicas. Podemos indicarlo como clase 1 o si en el caso de pacientes que precisen que tengan fibrilación auricular y que tengan sí fallo cardíaco, ahí la indicación es clase 2A. El guideline americano de 2019 lo tenía como clase 2B y gracias a Dios el guideline europeo lo ha subido para clase 2A después de el CASTEL y otros trabajos de insuficiencia cardíaca en fibrilación auricular. La tecnología nos muestra que hay que realizar el aislamiento circunferencial completo de las 4 venas pulmonares. Entonces, como conclusión, señores, el género femenino es un factor de riesgo independiente para muerte y para accidente cerebrovascular. Las mujeres con fibrilación auricular tienen un Shadbast más alto y deben estar anticoaguladas, no olvidarse de esto. Las mujeres son más sintomáticas y tienen peor calidad de vida. El control adecuado de la frecuencia cardíaca o el ritmo para mejorar la calidad de vida es necesario. Y como son más sintomáticos y menos tolerantes a drogas antiarrítmicas, la ablación por catéter en las mujeres es una opción y debe ser pensada. Y no se olviden, las mujeres con más edad, las más ancianas, son las que más deben estar anticoaguladas. Muchas veces los médicos piensan, no, es anciana, no le vamos a dar anticoagulante porque puede sangrar. La aspirina es peor. Entonces hay que anticoagular y si es necesario hay que realizar ablación por catéter. En centros con experiencia tienen un resultado muy bueno, como han visto toda mi presentación, y espero que realmente hayan conseguido comprender la importancia de la ablación en estos pacientes y la diferencia de géneros que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, Karina. De verdad nos diste una conferencia magistral. Hermosa, de verdad, la conferencia, cómo nos ilustraste con este enfoque en la mujer. Tenemos muchas preguntas en el chat, tenemos una muy excelente asistencia. Voy a empezar con la doctora Isabel para que tomes un vasito de agua, Karina. Bueno, gracias. Voy a empezar con la doctora Isabel. La primera pregunta dice, si bien las guías establecen no usar el término FA valvular por riesgo de confusión, plantean el uso de FA asociada a enfermedad cardíaca valvular. ¿No le parece que esto podría llevar a una confusión al incluir otras valvulopatías que no tienen nada que ver? En general, la guía lo que dice es que deberíamos abandonar el término fibrilación auricular valvular y
prácticamente es por eso, por la confusión, porque la gente piensa que es FA valvular y entonces llega con una insuficiencia mitral severa o con otra valvulopatía y piensan que eso es una FA valvular. Entonces, es mejor tener en la cabeza que solamente hay dos condiciones en las cuales nos toca utilizar warfarin, ¿sí? Entonces, tener en cuenta que si tiene una estenosis mitral moderada severa o si el paciente tiene una válvula protésica que es mecánica, definitivamente nos toca con warfarina. Pero el resto de pacientes se pueden utilizar con DOACs. Perfecto. Aquí hay una pregunta de Fernando Orozco Aldana. Esta es para la doctora Hardy. Nos pregunta sobre la FA revertida, si anticoagulamos indefinidamente y alguna indicación para no hacerlo. Bien, gracias por la pregunta. Él se está refiriendo a la FA revertida por ablación o... Yo me imagino que por ablación. Vamos Sí. a enfocarnos en ablación. Perfecto. Bueno, sí, exactamente. Todos los pacientes que son ablacionados, todos ellos, independiente del Shadbaz, independiente de si son jóvenes o si tienen factores de riesgo, todos ellos tienen que ser anticoagulados por lo menos por 30 días. Entonces tienen que estar anticoagulados por 30, muchos de 30 a 60 días, y después de esto, dependiendo del riesgo que tengan, si tienen un Shadbaz de 2 o más, en el caso del sexo masculino, de 1 o más en el caso del sexo masculino, o de 2 o más en el caso del sexo femenino, los pacientes tienen que estar anticoagulados por un tiempo mayor. Dependiendo de la fibrilación, del tiempo de la fibrilación auricular, en pacientes que tengan fibrilación auricular de más larga duración, que tengan una aurícula izquierda más dilatada, que tengan algún tipo de cardiopatía asociada, estos pacientes generalmente necesitan estar anticoagulados por mucho más tiempo, inclusive algunos de por vida, y hasta ahora no tenemos ningún estudio importante. Hay un estudio que está en andamiento y donde nosotros también estamos haciendo parte en nuestro centro, que es el OCEAN, que es un estudio que nos va a mostrar si los pacientes de alto riesgo, los que tienen un Shadbaz arriba de 2 o 3, van a tener que permanecer anticoagulados después de 1 año de ablación y que muestren que no tienen realmente recurrencia de la fibrilación auricular. En resumen, para ver si me entendieron, todos tienen que estar anticoagulados posablación porque existe un proceso inflamatorio posablación y todos tienen que anticoagularse. Después de los 30 a 60 días, la anticoagulación va a depender de los factores de riesgo. Si tienen factores de riesgo, si tienen un Shadbaz arriba de 2, tienen que permanecer anticoagulados por más tiempo. Tú hablaste, Karina, de un punto clave, que es valorar la recurrencia, sabiendo que es una arritmia que suele ser muchas veces asintomática. ¿Qué recomiendas tú para valorar esa recurrencia? ¿Qué hacemos con esa mujer que revirtió con una ablación, que quedó sinusal, que le retiramos la anticoagulación porque tenía bajo riesgo embólico, que ya pasó 1 año, pero nos regresa a la consulta diciendo tengo palpitaciones, y le hacemos un Holter y nos apareció extrasístole supraventricular aislada frecuente, por ejemplo? ¿Qué hacemos ahí? Perfecto. Bueno, esos son casos realmente bien complicados porque como no tenemos, muchas veces no conseguimos flagrar la fibrilación auricular si es que está teniendo recurrencias. Bueno, lo que generalmente yo pido es un looper, que es el loop record, ¿no? Que sería una especie de holter que queda generalmente de 7 días o 14 días. Es un registro que generalmente tiene 3 canales y donde podemos ver si la paciente realmente ella va a apretar un botoncito y va a grabar el registro y va a conseguir ver si en el momento que está sintiendo palpitaciones tiene realmente alguna fibrilación auricular de repente no sostenida o rachas de fibrilación auricular que no las estamos consiguiendo ver porque la paciente llega a la emergencia y ya le pasó el síntoma y la tenemos de repente ya sin drogas antiarrítmicas, sin anticoagulación, y esto puede poner en riesgo de vida. Entonces, insistir en el holter en el caso de no tener la posibilidad de indicar un looper. El looper no es implantable, es un looper externo que se queda 7 días con el paciente, o como dije, bueno, varios holters, muchas veces hay
hay pacientes que no tienen acceso al looper, entonces vamos pidiendo holter, le pedimos que se compren hoy en día los aparatos, el Apple Watch y otros aparatos que consiguen registrar los eventos, tanto o electrocardiogramas o muchas veces la frecuencia cardíaca, que nos permite ver que el paciente pueda estar teniendo recurrencia de fibrilación auricular. Perfecto. Una pregunta para la doctora Isabel. Dice, ¿la decisión de anticoagular la FA paroxística es igual con la escala CHA2-VASc sin necesidad de otros estudios para corroborarla? Es que lo que mismo dice la guía, que independiente paroxística, o si tiene FA permanente, o si tiene FA de larga duración, o fue un solo episodio de FA. Si el paciente es una mujer y tiene un CHA2-VASc mayor de 3, o es un hombre y tiene un CHA2-VASc mayor de 2, el paciente tiene que estar anticoagulado, indiferente del tipo o el patrón de fibrilación auricular que tenga el paciente. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta, doctora Karina, de la doctora Eva María Picos. Ella es electrofisióloga de México, de las mujeres SIAC, por cierto. Nos pregunta, la ablación del nodo en control del ritmo, particularmente en mujeres. ¿Qué nos puede decir, doctora Karina? Bueno, encantada, mucho gusto. Bueno, cada vez viene siendo más abandonada esa opción de realizar implante de marcapaso y ablación del nódulo AB. Eso generalmente lo reservamos para pacientes, tanto hombres como mujeres, cuando ya tienen realmente factores de riesgos muy altos, con aurículas muy dilatadas, generalmente pacientes que ya tienen alguna valvulopatía, prótesis mecánicas, o inclusive en pacientes que ya han sido sometidas a 1, 2 o 3 ablaciones y aún permanecen con recurrencia y tienen aurículas muy dilatadas, con mucha cicatriz, donde realmente el electrofisiólogo ya no tiene mucha opción, ya no consigue realizar una ablación que pueda mantenerla en ritmo sinusal. En ese caso realmente está indicado realizar el implante de marcapaso y la ablación del nódulo AB. Perfecto. Aquí tenemos una preguntita de Mariel Ferlaino. Nos pregunta, ¿cuál es el anticoagulante ideal? Esta es para la doctora Isabel, en la mujer embarazada. Bueno, en la mujer embarazada está contraindicados los anticoagulantes directos, ¿sí? Durante el primer trimestre de embarazo se recomienda cambiar la warfarina por heparinas de bajo peso molecular. Después del primer trimestre de embarazo, uno podría utilizar warfarina, ¿sí? Y antes de que la paciente vaya a tener ya su parto o su cesárea, tendríamos que suspenderle la warfarina y dejarla con heparina de bajo peso molecular mientras que la opera, ¿sí? Pero DOACs completamente contraindicados. Y por ejemplo, en la embarazada, los antiarrítmicos tampoco. Entonces, si un paciente tiene una FA inestable y está embarazada, tocaría cardioversión. Y el antiarrítmico que podría utilizarse flecainida, pero aquí en Colombia no hay. Entonces, la mayoría de pacientes que están inestables toca cardiovertirlas. Perfecto. No sé. Acá hay una preguntita, doctora Karina, como usted sabe, pues se conectan muchos ecocardiografistas y también, bueno, cardiólogos clínicos que necesitamos conocer este dato para poder saber si vamos a tener éxito o no cuando llevemos a un paciente a ablación, y es sobre el tamaño de la aurícula, ¿no? Sabemos que la remodelación de la aurícula ustedes la consideran mucho para predecir éxito. Entonces, como ecocardiografistas, ¿cuál es, digamos, el límite que ustedes consideran? Y si les sirve más que le aportemos el diámetro o el volumen de la aurícula. Perfecto. Bueno, sí, la verdad que es una excelente pregunta. No tenemos un diámetro, un volumen exacto para decir como en el caso del CHA2-VASc, que decimos que en hombres con un CHA2-VASc arriba de 2 hay que anticoagular y en mujeres con un CHA2-VASc arriba de 3 hay que anticoagular. En el caso del diámetro o del volumen de la aurícula no lo tenemos. Sabemos que aurículas con tamaños y volúmenes más grandes tenemos menos posibilidad de éxito.
En nuestro centro, que tenemos un volumen muy importante de fibrilación auricular, hacemos bastantes casos con aurículas muy dilatadas, hablando de tamaños auriculares con diámetro anteroposterior arriba de 60. Pero bueno, obviamente eso depende mucho de la experiencia del centro para el cual ustedes indiquen o deriven el paciente para ablación. Cuanto más experiencia, cuanto más volumen, un poco más posibilidad de éxito en la ablación. Obviamente, cuanto más volumen, cuanto más tamaño, hay que realizar no solo el aislamiento de las 4 venas, ya hay que salir a hacer otras cosas, hay que hacer líneas, hay que ablacionar los potenciales fragmentados, hay que ablacionar los rotores. Entonces, no tenemos exactamente un diámetro, pero yo creo que si tenemos que ponerle algún tamaño, podríamos decir que una aurícula de más de 60 milímetros, realmente ya tenemos una posibilidad de éxito bien más baja que con una aurícula menor que ese tamaño. Perfecto. Tenemos una pregunta de la doctora Balkis. Independientemente entonces de los factores que nos predigan mal resultado en una ablación, ¿debemos siempre intentar el aislamiento de venas pulmonares? Disculpa, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, independientemente de los factores que nos predigan mal resultado en una ablación, ¿debemos siempre intentar el aislamiento de venas pulmonares? Sí, bueno, el tema es que si tenemos factores que nos dicen que no va a haber un éxito, el aislamiento de las venas pulmonares solamente no va a funcionar. Ahora, siempre, toda ablación tiene que tener las venas pulmonares aisladas, porque sabemos que el 80% de los focos se originan dentro de las venas, de las venas pulmonares. Lo que sabemos es que apenas el aislamiento de las venas pulmonares en pacientes que tengan factores de riesgo mayores, como sean valvulopatas, que tengan fibrosis o cicatrices extensas, sabemos que apenas el aislamiento no va a funcionar. Además del aislamiento vamos a tener que hacer otras técnicas como las que mostré en aquel slide. Perfecto. Doctora Isabel, nos están haciendo varias preguntas, pero las voy a tratar de resumir porque es sobre el mismo tema, sobre la anticoagulación en pacientes frágiles, con insuficiencia renal, en mujeres ancianas, sobre las dosis que tenemos que emplear de anticoagulantes, y es bueno aquí que nos expliques un poquito porque a veces nos da temor y usamos dosis que no son las adecuadas. Entonces, Isabel, si nos puedes aclarar este punto. Bueno, hay varios metaanálisis de los DOACs en pacientes ancianos y en general todos los DOACs son seguros en los pacientes ancianos, incluso en pacientes mayores de 85 años hay varios metaanálisis. Entonces, el hecho que uno sea viejito no implica que uno no lo puedan anticoagular. En general, lo que uno debería dejarles a los pacientes es cualquier anticoagulante se puede utilizar teniendo en cuenta los criterios de reducción de la dosis de los pacientes. Recordemos que para ancianos, con apixaban, digamos que es como el más seguro porque tiene menos riesgo de sangrado en ese grupo de pacientes ancianos. Entonces, a mí generalmente en el paciente anciano me gusta más el apixaban, ¿sí? Porque tiene menos riesgo de sangrado en la mayoría de los metaanálisis y porque digamos que la dosis de 5 miligramos 2 veces al día fue superior a warfarina para prevención de ACV. La mayoría de pacientes que yo tengo ancianos los tengo con esa dosis. Es muy raro que cumplan 2 criterios de 3. Es que 2 criterios de 3 implica que el paciente tenga mayor de 80 años, tiene que tener menos de 60 kilos o la creatinina mayor de 1.5. Entonces, la mayoría de pacientes uno los puede anticoagular con la dosis tope de apixaban de 5 miligramos cada 12 horas. Entonces no hay que darle miedo a uno, porque el hecho de que uno reduzca la dosis no significa que reduzca el riesgo de sangrado. Eso es mentira y eso lo ha demostrado también varios metaanálisis. Perfecto. Y en cuanto al paciente renal, pues me ha olvidado. Sí. Es el paciente renal crónico. Si el paciente tiene falla renal leve a moderada, es decir, como hasta tasa de filtración glomerular como de 15, uno podría dejar los anticoagulantes directos. Sin embargo, entre 15 y 30 no hay mucha evidencia, solamente algunos estudios clínicos y metaanálisis.
Sin embargo, por ejemplo, con apixaban, uno podría utilizar el apixaban entre 15 y 30 sin problema, del paciente que no está en diálisis, sin problema, y ha reducido, también ha demostrado reducción de tasas de eventos trombóticos sin incremento del riesgo de sangrado así, pues como grande. O sea, igual que la warfarina, mejor dicho. Y en los pacientes en diálisis, la verdad es que eso sí eso es como dicen, un chicharrón completo, porque el paciente con falla renal en diálisis es muy difícil uno tomar una decisión, porque por ejemplo uno puede tener un paciente joven de 50 años, diabético, hipertenso y en falla renal crónica en hemodiálisis. A ese no anticoagularlo no es tan fácil tomar la decisión. Es muy diferente al paciente que tiene 70 años, que uno dice, bueno, pues no lo anticoagulo, pero la mayoría de los estudios clínicos no han demostrado absolutamente nada porque no tenemos casi nada de evidencia. Está el Renaliev con apixaban y desafortunadamente ese estudio se terminó tempranamente porque no alcanzaron a reclutar la cantidad de pacientes que necesitaban. Y hay varios estudios clínicos ahí que han hecho con pacientes en hemodiálisis y no les ha ido pues como muy bien. O sea, tiene igual riesgo trombótico esos pacientes, tienen alto riesgo de sangrado, entonces lo que uno hace con ese tipo de pacientes es tomar el riesgo con el paciente y a veces se ayuda uno con el nefrólogo y con él toma la decisión si no lo deja anticoagulado, se decide hacerle oclusión de la auriculilla o si decide darle el chance de hablarlo con apixaban. Pero pues la verdad todo eso es off-label, porque no hay ningún estudio clínico que le diga a uno, esto se debe hacer. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. Sí, Karina, ¿querías agregar algo? No, vi una pregunta ahí que Sí. quedó para atrás sobre la utilización de café, si puede provocar Ajá. fibrilación auricular. Entonces, en general, el café también es un gatillo, puede provocar extrasístoles y puede provocar fibrilación auricular, entonces realmente hay que reducir el consumo de café en esos pacientes. Solo eso. Perfecto. También nos están preguntando si hay límite por edad para indicar la ablación. No tenemos límite tampoco. Hemos hecho ablación en pacientes hasta de 100 años, increíble. Hoy en día los ancianos viven realmente mucho y tienen una calidad de vida bastante buena. Entonces, si están bien desde el punto de vista general, indicamos la ablación. Claro que, como decimos, si no son pacientes que tengan altos factores de riesgo, como valvulopatías, coronariopatas graves, hipertrofías graves, donde entonces no sería indicado realizar la ablación. Perfecto. Nos preguntan por esos pacientes que tomaban antiarrítmicos antes de la ablación, si se debe mantener el tratamiento antiarrítmico después de la ablación. En general mantenemos, principalmente porque es lo que llamamos de periodo de blanking, que generalmente va de 30 a 40 días, que es el periodo de inflamación, como ya expliqué, por el mismo motivo por el cual mantenemos la anticoagulación en ese periodo, también mantenemos los antiarrítmicos, porque hasta que se cicatricen las lesiones realizadas, puede existir algunos gatillos que pueden deflagrar fibrilación auricular. Entonces, el periodo de blanking, que dura entre 30 días a 60 días, es el tiempo en que generalmente los mantenemos con antiarrítmicos. En las fibrilaciones auriculares paroxísticas, en pacientes que no tienen, que vimos que en la ablación no tuvieron focos extrapulmonares y conseguimos hacer el aislamiento de las 4 venas sin problemas, después de los 30 días ya suspendemos las drogas antiarrítmicas. Perfecto. Bueno, acá hay una preguntita que me las pueden responder de pronto entre las dos. Dice, ¿qué pacientes se benefician más de una cardioversión farmacológica o eléctrica, exceptuando la inestabilidad hemodinámica, a quienes le va mejor? Disculpa, ¿puede repetirme que cortó Sí. mi internet, cortó acá? ¿Qué Sí. paciente se beneficia más de una cardioversión farmacológica o eléctrica, exceptuando la inestabilidad hemodinámica, a quienes le va mejor, con una o con otra? Bueno, obviamente, como ya lo dijo en la pregunta, con esta inestabilidad eléctrica, con inestabilidad hemodinámica, tenemos que optar por la ablación, por la
cardioversión eléctrica. Pero En general, la cardioversión química tiene la ventaja de no tener que hacer una sedación. Si tuviera más comorbidades el paciente, al tener que sedarlo, puede tener una evolución peor que un paciente que no tenga esas comorbidades. Pero en general no sabría responderte exactamente si tiene la cardioversión eléctrica o química alguna diferencia específica en ese otro grupo de pacientes. Bien. ¿Se puede indicar ablación si existe calcificación del anillo mitral sin lesión valvular? Sí, sin problemas. Con lesión o sin lesión se puede indicar ablación sin problemas. Perfecto. Aquí tenemos una pregunta del doctor Alex Rivera. Nos pregunta, en pacientes hombres con CHA2DS 1 o mujeres con CHA2DS 2, ¿qué criterios clínicos o ecocardiográficos se pueden tener en cuenta para decidir iniciar anticoagulación en esos pacientes? Bueno, eso es una pregunta muy interesante y realmente uno lo utiliza mucho en la práctica diaria, él tiene que tenerlo claro. Entonces, si un paciente es una mujer que tiene CHA2DS de 2 o un hombre que tiene CHA2DS de 1, entonces lo que uno hace es primero hacerle un HASPLE a ese paciente. Si el HASPLE es mayor de 3, la verdad es que es muy difícil que uno decida realizarle anticoagulación a ese paciente. Sin embargo, la guía lo pone como una indicación 2A, que si el paciente tiene algún, digamos que algún factor de riesgo trombótico, es decir, es un paciente mayor de 65 años, si es un paciente que tiene una fibrilación auricular que es persistente, si es un paciente que es obeso, con un índice de masa corporal mayor de 30, si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menor de 45, si tiene un NT-proBNP elevado, mayor de 1400, si tiene un crecimiento de la aurícula izquierda o que tenga un volumen de la aurícula izquierda mayor de 73, o si tiene contraste espontáneo en la auriculilla, digamos que esos pacientes sí deberían estar anticoagulados, ¿sí? En general, esos son como los factores de riesgo trombóticos. Ah, bueno, el paciente diabético también. Entonces, si tiene alguno de esos criterios asociados al CHA2DS de ese paciente, yo lo dejaría anticoagulado a ese paciente. Perfecto. Bueno, en aras del tiempo, ya voy a terminar con una última pregunta, doctora Karina. Evidentemente, con todo lo que usted nos mostró, con toda la evidencia que hoy tenemos, la estrategia de ablación es una opción de primera línea. Sin embargo, en la práctica diaria vemos que no, en general, no mandamos mucho a ablacionar a nuestros pacientes, en parte por ese temor a las complicaciones y en parte también por los costos. Yo quería que me contaras un poquito cuál es tu experiencia, por qué a veces nos está costando, a pesar de esta evidencia tan contundente, mandar a un paciente, referirlo a un servicio de electrofisiología para que reciba este tipo de tratamiento. Sí, bueno, realmente sí es un procedimiento, es un examen muy costoso y algunos seguros médicos no lo cubren y obviamente el paciente tener que pagar es un poco complicado. Nosotros tenemos un gran problema también en nuestro país, donde el sistema único de salud, que es el sistema de salud para la gente que no tiene seguro médico privado, no tiene cobertura para realizar una ablación con mapeamiento electroanatómico, que es lo que utilizamos realizar la ablación de la fibrilación auricular. Entonces, realmente es complicado, que muestran cómo tiene que cubrir, pero luego, bueno, obviamente ellos son un poco más desprotegidos en ese sentido. Nosotros en nuestro centro hacemos ablación de fibrilación auricular sin mapeamiento electroanatómico, sabiendo obviamente que tenemos un poco más de limitación y un poco más de recurrencias que utilizando el mapeamiento electroanatómico. Perfecto, Karina.
vamos a terminar por el tiempo, porque de verdad pues nos quedaríamos haciendo más preguntas, porque tenés una experiencia increíble, con el doble mérito de que eres mujer y que sabemos todas las barreras que has tenido que vencer y superar, porque no es fácil siendo mujer en este medio, ¿no es cierto? La electrofisiología, que es un terreno más de hombres, pero mostrando que sí se puede, y ese es el mensaje que también estamos dando desde el capítulo. Agradecerte enormemente por haber aceptado esta invitación, por esa conferencia que nos has dado magistral. Agradecer a la doctora Isabel Cárdenas, excelente tu conferencia también. Agradecer sin duda a los asistentes, hemos tenido una asistencia maravillosa, casi 400 asistentes en este webinar internacional con la doctora Karina desde Brasil. Te doy la palabra para que te despidas, Karina, y después a la doctora Isabel. Bueno, muchísimas gracias, María Alejandra. Excelente aula, Isabel. Como decimos en Brasil, parabéns. Fue muy instructivo, muy buena, muy didáctica. Y bueno, excelente el panel de discusiones. Quiero agradecer nuevamente por esta oportunidad, al capítulo de la mujer, por poder contribuir con esto. Para mí es un honor, como mujer que soy, poder estar ayudando. Y como tú dijiste, es un medio bastante machista. Entonces, por más mujeres como nosotras, que estamos hoy casi aquí en Brasil, casi 11 horas de la noche, para ustedes 9 horas de la noche, todavía firmes, discutiendo, y obviamente que nos tienen que cortar si no seguimos hasta la madrugada. Así es. Muchísimas gracias, chicas, y muchísimas gracias a toda la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, doctora Karina. Fue realmente un placer y un honor haber estado con usted en este webinar. Realmente le agradecemos mucho que haya aceptado la invitación y bueno, esperamos contar con usted para otras actividades académicas. Muchísimas gracias por todo. Esperemos que la próxima vez nos consigamos encontrarnos personalmente y no a través de webinar. Total, total, seguro. Invitadísima a Colombia, doctora Karina, y nos faltará otra oportunidad para invitarla, así sea virtualmente. Agradecer esta noche a la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, a su presidente, el doctor Fernán Mendoza, al laboratorio Pfizer por este apoyo en este excelente webinar. Decirles que vamos a continuar con cardiología desde el capítulo de la mujer, para darle este enfoque tan necesario, que hoy yo creo que no hay duda sobre la necesidad de darle un enfoque de género a la cardiología, para que las mujeres vivamos más y mejor. Un abrazo grande y que tengan una muy feliz noche. Gracias.